revelado. Millonario exige un hijo a su limpiadora, pero su acción cambió todo de manera inesperada. En el vibrante corazón de Ciudad de México, Mariana, una madre soltera de 32 años, enfrentaba la vida con una mezcla de dolor y determinación. La risa alegre de su hijo Diego, un pequeño de 6 años lleno de curiosidad y sueños, era su único refugio. La sombra de su esposo fallecido la seguía, pero en cada limpieza meticulosa que hacía, encontraba su propósito, enfrentando la dura realidad en un barrio donde la lucha diaria se volvía casi normal. Sin embargo, esa rutina se alteró al ser contratada por Juan Carlos, un millonario del sector inmobiliario que habitaba una mansión que parecía sacada de un cuento de hadas. Mariana, al cruzar la puerta de esa casa deslumbrante, sintió una mezcla de asombro y desconexión. Las paredes elegantes y los muebles de diseño la rodeaban como un mundo ajeno, un recordatorio del abismo que la separaba de esas vidas llenas de lujos. Sin embargo, lo que más le dolía era la herida abierta que llevaba dentro, un lugar que no podía llenar ni la opulencia de ese hogar. Cuando el cansado ciclo de limpiar y recoger se volvió rutina, Juan Carlos observó su dedicación y, de repente, lanzó un desafío que la dejó sin aliento: quiero que me des un hijo, para asegurar mi legado. El aire se cargó de incredulidad. Mariana sintió que el alma se le caía a pedazos, su corazón latía con furia y miedo. ¿Cómo podía ser tan insensible? La rabia se mezcló con el deseo de proteger a su hijo. La comunidad que siempre había estado a su lado se enteró rápidamente de la situación. En la plaza central, las voces comenzaron a sonar, algunos defendían su dignidad, otros indicaban el desprecio que el millonario merecía. Era un verdadero clamor por justicia. Mariana podía sentirla, como un abrazo colectivo que la envolvía y la alentaba. Aquí estamos para apoyarte, susurraba la anciana del barrio, y con cada palabra, los recuerdos de luchas pasadas resonaban en la mente de Mariana. En la noche de oración en la iglesia local, se animó, un rayo de esperanza brilló en su interior. No voy a dejar que esto me arrebate mi dignidad, pensó. Con el corazón encendido, enfrentó a Juan Carlos en medio del bullicio de los presentes. Merecemos respeto, exclamó, y su voz retumbó, provocando una ola de miradas, una conexión palpable entre ella y su comunidad. Pero justo cuando pensaba que todo estaba claro, Mariana se acordó de un secreto familiar, una revelación capaz de agitar aún más las aguas. Un antiguo vínculo entre ellos, jamás imaginado, comenzó a tomar forma en su mente. ¿Qué haría esa conexión con él? La atmósfera, ahora tensa y electrificada, parecía contener la respiración. Todos esperaban, incluido Juan Carlos. Podía casi escuchar el latido de sus corazones, una danza de emociones compartidas que desafiaba el abismo que les separaba. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. En medio de esa revelación, un silencio abrumador se adueñó del lugar. Las miradas se cruzaron, la energía era palpable. ¿Podría la historia compartida, el amor ancestral que los unía, sanar las viejas heridas? Mariana, con la fuerza de su comunidad, y Juan Carlos, con su arrogancia desarmada, tendrían que enfrentarse a una nueva realidad que prometía cambiar sus vidas para siempre. La promesa de un nuevo camino se acercaba, pero el destino aún guardaba sorpresas que dejarían a todos en vilo. ¿Podrán encontrar la reconciliación a partir de su pasado compartido? La tensión era palpable en el aire, como si el mismo cielo se contuviera la respiración. Mariana, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sacudió su mente ante la revelación que había surgido. ¿Qué significaba ese secreto familiar que la unía a Juan Carlos? La mirada del millonario se tornó inquisitiva, buscando una respuesta que Mariana aún no sabía si estaba lista para dar. ¿Qué estás pensando, Mariana?, preguntó Juan Carlos. Su tono se transformaba, dejaba entrever sorpresa en sus rasgos firmes. ¿Te atreverás a decirlo en voz alta?
Un murmullo se extendió por la plaza. La comunidad, atenta, se volcó en una especie de espectador casi reverente. Cada rostro reflejaba una mezcla de apoyo, curiosidad y temor, como si todos pudieran sentir el peso de aquel instante. Mariana se esforzó por aferrar su composure. Su mente, sin embargo, estaba llena de recuerdos de su infancia, de esa tarde cuando su madre había dejado caer una pista, un secreto que había llevado oculto durante años. Estamos conectados de una manera que nunca imaginamos, murmuró, sus palabras apenas salieron, pero resonaron con fuerza. Tú eres primo de mi difunto esposo. La revelación fue como una paloma golpeando fuerte contra la ventana, un estallido de confusión y emoción. Juan Carlos retrocedió, incapaz de procesar la noticia. Eso no puede ser, expresó, su voz quebrándose mientras una sombra de duda cruzaba su rostro. Los murmullos aumentaron, un torbellino de asombro se instantaneó entre la multitud, las miradas se deslizaron entre ellos como si intentaran desentrañar el rompecabezas. Mariana sintió como su propio corazón se dividía. Por un lado, la rabia y el desprecio que sentía hacia la propuesta indecorosa de Juan Carlos, y por otro, una extraña y dolorosa conexión que la unía a él. La idea de que su hijo pudiera ser parte de una familia que ella había perdido hacía tiempo le arrancaba las entrañas. Tenía que ser fuerte. No podía dejarse llevar por este nuevo enredo. Es una maldición que el destino me haya traído hasta aquí, pensó mientras miraba fijamente al hombre que había puesto su vida patas arriba. En medio de esa claridad emocional, supo que debía pensar en Diego, su hijo. ¿Qué implicaciones tendría el pasado para el futuro de su pequeño? La idea de que, quizás, Juan Carlos pudiera ser por fin una figura paterna en la vida de Diego, la aterrorizaba. Juan Carlos, aún aturdido, se acercó un paso. ¿Y qué significa esto para nosotros? ¿Qué se supone que debemos hacer ahora?, preguntó, el desafío en su tono había desvanecido. Mariana sintió que su voz temblaba cuando respondió. No podemos hacer nada. Yo no soy un instrumento para que tú cumplas tus caprichos. Esto es más grande que eso, exclamó, su pecho subía y bajaba con fuerza. Este legado que dices querer asegurar no puede fundamentarse en una mentira. No puedo permitir que Diego se convierta en un peón en tu juego. El aire se sentía pesado por un sentido de desafío compartido. Tenían que tomar decisiones, pero el camino no parecía claro. Las luces de la plaza titilaban, y el rostro de los vecinos seguía atento a esa contienda de voluntades. Cada palabra que cruzaba sus labios conectaba su destino con el de Juan Carlos, entrelazando dos vidas que parecían opuestas y, sin embargo, estaban destinadas a encontrarse. Cuando Mariana se dio la vuelta, dispuesta a marcharse, Juan Carlos la detuvo con una pregunta inesperada. ¿Y si te dijera que hay algo más que podemos descubrir juntos? Algo que podría cambiar el rumbo de nuestras vidas. Las palabras flotaron en el aire, dejando a todos en un suspenso electrizante. Mariana, sintiendo el latido intenso del momento, se volvió hacia él. ¿Qué podría ser tan profundo que podían descubrir juntos? La incertidumbre la estremecía, pero había algo más, una chispa de curiosidad que la impulsó a quedarse. Las posibilidades de un futuro incierto empezaban a cobrar vida. ¿Qué desvelaría el destino ahora? Mariana se quedó en silencio, atrapada entre su confusión y la atracción inexplicable que sentía hacia Juan Carlos. La plaza era un mar de murmullos, la atmósfera se impregnaba de preguntas no formuladas, y su mirada ardía con una luz de desafío. Juan Carlos, ese hombre arrollador, ahora parecía vulnerable, y eso la perturbaba aún más. ¿Qué es esto que debemos descubrir?, inquirió, su voz era más fuerte de lo que sentía. El eco de su pregunta resonó en la plaza, llevando consigo el peso de todas las dudas y temores que la acompañaban desde que había llegado a ese lugar. Hay documentos, cartas de mi familia, registros que podrían tener más información sobre nuestro pasado. Tal vez haya otras conexiones, otros secretos que podrían revelarse. Necesito tu ayuda para desenterrar todo esto, respondió Juan Carlos, su expresión se intensificó con cada palabra. No era la respuesta que ella había esperado, pero una parte de su ser quería saber más. La mente de Mariana se agitaba. Cada palabra de Juan Carlos era como una chispa que encendía su curiosidad,
haciéndola vislumbrar un camino donde su pasado y su presente podrían cruzarse. Sin embargo, su instinto la advertía con claridad, acercarse a él podía volverse peligroso. ¿Por qué debería confiar en ti?, preguntó, sus ojos entrecerrados mientras lo estudiaba. No estaba dispuesta a dejar que su corazón la engañara de nuevo. Tu familia ha sido la razón de mi sufrimiento. ¿Y ahora, quieres involucrarme en más secretos? Juan Carlos pareció herido por sus palabras. Tomó una respiración profunda, su mirada se suavizó, y algo en su postura cambió, como si se despojara de un peso. No estoy aquí solo por mí, Mariana. Estoy aquí porque me importa lo que eres, lo que has vivido. Tal vez haya un camino a seguir, y no por nosotros, sino por todo lo que hemos perdido. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Era cierto, había perdido tanto. Su esposo, su antiguo hogar, y quizás, incluso su futuro. Pero el último trabajo de su vida había sido proteger a Diego, y no podía arriesgarse a caer en una nueva trampa. ¿Y si encontramos algo más oscuro, algo que ni tú ni yo estamos preparados para afrontar? Su voz tembló al plantear la posibilidad. En ese momento, Juan Carlos dio un paso más cerca, la distancia entre ellos se redujo. A veces, el dolor revela verdades ocultas. Estoy dispuesto a enfrentarlo, pero necesito que estés a mi lado. Fue una invitación enigmática, un llamado que resonaba con una mezcla de desafío y esperanza. La multitud de la plaza comenzó a dispersarse lentamente, pero Mariana no se movió. Su corazón estaba en guerra, un duelo entre el deseo de descubrir su historia y el miedo a lo que esa revelación podría traer. ¿Y si lo que encontraban solo ampliaba el abismo entre ellos en lugar de cerrarlo? Te lo pensaré, respondió finalmente, sin poder evitar que su voz temblara. Pero no esperes que esto sea una solución mágica. Hay mucho en juego. La mirada de Juan Carlos se llenó de una mezcla de alivio y determinación. Solo un paso a la vez. Pero, Mariana, hay más en los registros que podría sorprendernos. Tal vez incluso grandes secretos que cambiarían nuestra percepción del tiempo, del amor y del perdón. Mariana sintió que el destino la empujaba hacia un camino del que no podía retroceder. Había una promesa de nuevas revelaciones, algo que podría iluminar su vida y la de su hijo. Sin embargo, también una advertencia latente sobre lo que podía perder, y mientras la noche se desplegaba sobre ellos, Mariana se dio cuenta de que se encontraba al borde de un abismo, y la pregunta permanecía. ¿Se arriesgaría a saltar hacia lo desconocido? Dejemos que el amanecer hable, susurró para sí misma, aún observando los azules oscuros del cielo. Pero ya no se sentía sola. Había un hilo tenuemente vinculado entre ellos, un camino aún por recorrer, y en ese instante, el destino interpuso una nueva sombra en sus vidas. Un mensaje inesperado llegó a su teléfono, anunciando la muerte de un pariente lejano, dejando en su estela el eco de secretos familiares aún más profundos. ¿Qué revelaciones surgirían a la luz de esta nueva tragedia? ¿Podría develarse un enigma que cambiaría para siempre el objetivo de la búsqueda de Mariana y Juan Carlos? Mariana miró la pantalla de su teléfono, el aviso parpadeando como una amenaza más que como una noticia. La muerte de un pariente, que ni siquiera había visto en años, parecía solo un eco distante. Sin embargo, dentro de ella, una tormenta empezaba a formarse. ¿Qué significa esto realmente?, se preguntó mientras la intensa presión del momento la invadía. Se volvió hacia Juan Carlos, quien aún parecía hallar sus palabras. La pregunta que había brotado de su boca no se limitaba a un simple ¿por qué? Era la raíz de su nueva realidad, una conexión entre pasado y presente que ahora se tornaba irremediable. A veces, lo inesperado revela conexiones ocultas. ¿Crees que esto tenga algo que ver con nosotros?, dijo Juan Carlos, rompió la barrera de sus pensamientos, su voz contenía una mezcla de preocupación y curiosidad. Mariana sintió que sus estómagos se movían al mismo tiempo. La idea de que lo que le decía podría tener un sentido la absorbía en un mar de incertidumbre. Se detuvo en una especie de trance, buscando indicios que la llevaran a alguna respuesta. No lo sé, murmuró, su mirada perdida en el vacío. Quizás sea solo una coincidencia. No puedo simplemente asumir que cada evento tiene un lazo con lo que está por venir. Pero en su interior, sabía que no era solo eso.
Su instinto le decía lo contrario. Era el mismo instinto que la llevaba a defender a Diego, a poner a su hijo en primer lugar. Pero lo que sí sé es que si hay alguna razón para que haya ocurrido algo así, debemos ir tras de ello, insistió Juan Carlos, su voz resonaba con una urgencia que la hacía dudar. ¿No ves? Este es el momento para desenterrar lo que la vida nos ha mantenido oculto. Mariana sintió una mezcla de temor y deseo. Podía imaginarse a sí misma escarbando entre documentos polvorientos, desenterrando secretos oscuros que podrían explicar no solo su sufrimiento, sino también la conexión que parecía existir entre ella y Juan Carlos. Pero el futuro era incierto, y el temor era un peso que no podía deshacerse tan fácilmente. Las luces de la plaza comenzaron a parpadear, y el eco de las últimas risas de la multitud se desvaneció. Era como si el mundo estuviese observando, esperando que tomaran una decisión. De repente, su mente volvió a aquella fila de cartas y documentos que Juan Carlos había mencionado. Tal vez eso era lo primero que debían investigar en la búsqueda de respuestas. Bien, vamos a hacerlo, dijo, y con esa frase, un pacto silencioso se iría forjando entre los dos. La tensión entre ellos se tornó palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Empezaremos por lo de tu pariente. Quizás de allí nazca una pista. Te prometo que no te arrepentirás. Juntos podremos entender todo lo que nos toca, dijo Juan Carlos, tomando su mano con un gesto casi instintivo. Mariana dudó, pero no apartó la mirada. La noche se sentía más profunda, oscura como un lienzo en blanco, dispuesta a ser pintada con sus experiencias. Mientras comenzaban a caminar hacia su destino compartido, Mariana sintió que la nueva búsqueda no sería solo por las verdades familiares que compartían, sino también por los nuevos lazos que podrían formarse entre ellos. Sin embargo, mientras sus pasos resonaban en el suelo frío, un destello de luz los iluminó momentáneamente, y un auto se detuvo bruscamente a su lado. Un hombre delgado, con una sonrisa inquietante, bajó la ventana y les lanzó una mirada intensa. ¿Ustedes son Mariana y Juan Carlos? Les tengo algo que decir. La voz del extraño vibró en el aire, como un síncope repentino, cargado de una promesa de revelaciones que podría cambiarlo todo. Mariana se sintió impotente ante la tensión acumulada en el aire, y una pregunta resonó en su interior: ¿cuánto más oscuro podría volverse este camino que habían decidido emprender? Mariana sintió que su corazón se detenía por un instante. La mirada del hombre en el auto era penetrante y su sonrisa, en lugar de ofrecer consuelo, evocaba una sensación de desasosiego. Sentía la urgencia brotar de sus entrañas, como si un nuevo capítulo estuviera a punto de escribirse, uno que podría arrastrarla a un torbellino de emociones y secretos sepultados. ¿Quién eres?, preguntó Juan Carlos con voz firme pero cautelosa, manteniendo su mano entrelazada con la de Mariana, como un ancla en medio de la tormenta. El hombre se inclinó hacia adelante, su rostro iluminado por las luces del auto. Soy Miguel, un amigo de su difunto pariente. Hay cosas que ustedes necesitan saber. La forma en que pronunció cosas hizo que el aliento se le detuviera a Mariana. Nada es lo que parece, y también involucra a alguien más muy cercano a ustedes. Una punzada de incomodidad atravesó el pecho de Mariana. ¿Cercano cómo? La pregunta salió de sus labios casi instintivamente, el temor y la curiosidad entrelazados en su voz. Hay secretos familiares que han estado ocultos. Este aviso de muerte es solo el principio, dijo Miguel, una mezcla de gravedad y misterio encarnada en su mirada. Su pariente dejó algo atrás, algo que puede cambiar sus vidas para siempre. Las palabras de Miguel resonaban en la mente de Mariana, encendiendo una chispa de sospecha. ¿Qué tipo de secretos podía tener alguien a quien ni siquiera conocía? ¿Cómo podían afectar sus vidas? Se veía sumida en un mar de preguntas mientras la noche parecía cerrarse a su alrededor. ¿En qué quieres ayudarnos?, Juan Carlos interrumpió, rompiendo el caos interno de Mariana. Si conoces algo, deberías decírnoslo. Miguel asintió lentamente, como si sopesara cada palabra. Hay documentación en un lugar seguro. Apuesta a que lo que encontrarán les revelará verdades acerca de su familia, y de ustedes mismos. Pero tendrán que estar listos para enfrentar lo que venga. Mariana, con el estómago en un nudo, se preguntó si realmente estaban listos.
pero era un momento decisivo. Una oportunidad que no podían dejar pasar. ¿Dónde está?, preguntó de nuevo, su voz decidida, en la búsqueda de claridad en medio de la confusión. Les enviaré la dirección por mensaje. Pero tengan cuidado. Hay otras personas interesadas en esa información. No todos tienen buenas intenciones, advirtió Miguel, con un movimiento rápido. El hombre sacó una tarjeta de su bolsillo y se la extendió. Mariana la tomó con manos temblorosas, los ojos fijos en la tinta oscura de las letras impresas. Era una trampa, una posibilidad aterradora de adentrarse en un mundo de secretos, pero una parte de ella necesitaba saber. Juan Carlos se volvió hacia ella, su mirada intensa hablaba más que 1000 palabras. Tú y yo estamos en esto juntos, ¿verdad? Su voz transmitía un calidez que hizo que el miedo se difuminara momentáneamente. Sí, respondió Mariana, con la certeza de que no podían retroceder. Es el momento de descubrir lo que la vida nos ha tratado de ocultar. Mientras el auto de Miguel se alejaba, Mariana sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Era como si un nuevo puente se hubiera construido entre su pasado y su futuro, uno lleno de oportunidades y peligros al acecho. ¿Siempre había estado destinado a cruzar ese puente? Sin embargo, no podía negarse que el camino se tornaba más oscuro. Mientras se alejaban de la plaza, el sonido lejano de risas se hizo eco en sus oídos, como un recuerdo olvidado de una vida sin preocupaciones ahora lejana. La pregunta que inquietaba a Mariana seguía presente: ¿qué encontrarían en aquel lugar que Miguel mencionó? ¿Sería una verdad liberadora, o la tormenta que temía? Al mirar a Juan Carlos, supo que la aventura apenas comenzaba, pero en su interior también crecía un sentido de urgencia. Algo importante se avecinaba, una sombra en el horizonte que prometía desvelar secretos inimaginables. ¿Qué otros misterios aguardarían en su búsqueda? La dirección grabada en la tarjeta ardía en su bolsillo, y mientras aceleraban el paso hacia la incertidumbre, Mariana sintió que todo podía cambiar en un instante y que en el fondo de esa oscuridad, tal vez, se escondía una luz que ni ella ni Juan Carlos podían imaginar. Mariana no podía ignorar la presión que sentía en su pecho mientras caminaban por las calles desiertas, iluminadas solo por el parpadeo de las farolas. La tarjeta en su bolsillo parecía arder, como una promesa de cambios. ¿Estás bien?, preguntó Juan Carlos, su tono estaba unido por un hilo de preocupación. Ella asintió, aunque en su interior luchaba con una mezcla de ansiedad y expectativa. Sí, es solo que no puedo dejar de pensar en lo que podría encontrar. Las palabras salieron de su boca, cargadas de un peso significativo. No sé si estoy lista para eso. Juan Carlos se detuvo y giró hacia ella, tomando sus manos entre las suyas. Lo enfrentaremos juntos, Marinita. Siempre. La confianza en su voz la reconfortó momentáneamente. Pero a medida que avanzaban, el silencio se hizo abrumador. Las sombras parecían alargarse, como si el entorno mismo estuviera participando en su tensión. A lo lejos, una figura se movía rápidamente, y ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Ves eso?, murmuró, señalando la silueta. Probablemente solo sea alguien que sale de fiesta. Intentemos no pensar en lo peor, sugirió Juan Carlos, su tono previendo el terror que comenzaba a cernirse sobre ellos. Sin embargo, al mirar a su alrededor, Mariana se dio cuenta de que sus instintos parecían correctos. Este lugar, tan familiar en otros momentos, ahora estaba impregnado de una atmósfera inquietante. De pronto, su teléfono vibró. Se sentó el eco del sonido en la quietud y, un momento después, Juan Carlos lo sacó para mirar la pantalla. Su expresión cambió de curiosidad a preocupación. Es un mensaje de Miguel. Dice que ya ha enviado la dirección. Que vayamos a un café allí. Pero también menciona que no debemos demorarnos. ¿Por qué?, preguntó Mariana, sintiéndose cada vez más inquieta. Porque hay personas que los están observando, protestó Juan Carlos, con un tono grave que resonó en la calle vacía que los rodeaba. Ella sintió como el aire se le hacía más denso. Ahora comprendía que había más en juego de lo que habían visualizado. Vamos. Cuanto antes lleguemos, mejor, dijo, aun cuando el miedo se enredaba en su mente. Al llegar al café, notaron que la atmósfera dentro era todo lo contrario a la oscuridad de la calle.
Iluminación cálida y el suave murmullo de conversaciones ajenas envolvía el ambiente. La aroma del café recién hecho parecía prometer claridad. Al cruzar la puerta, cada paso resonaba con expectativa y nerviosismo mientras sus miradas buscaban a Miguel. Cuando finalmente lo vieron, una figura solitaria en una mesa apartada, sentada con la cabeza agachada, sintió que su corazón palpitaba con más intensidad. Había algo en su presencia que hacía que su piel se erizara. Mariana intercambió una mirada con Juan Carlos, y ambos se acercaron. Miguel, lo saludó Juan Carlos, tratando de ocultar la tensión en su voz. Gracias por venir, respondió Miguel, levantando suavemente la vista. Su expresión era mucho más seria de lo que Mariana recordaba en la plaza. Lo que les voy a contar no será fácil de aceptar. Mariana tragó saliva mientras una oleada de anticipación la envolvía. ¿Qué descubrimos?, preguntó, sintiendo que la urgencia en su interior se intensificaba. Miguel tomó un sorbo de su café, y en ese momento, Mariana supo que la estructura de su vida, lo que había conocido hasta ahora, iba a cambiar para siempre. Tu pariente no solo dejó un legado, sino que también dejó un rastro de secretos peligrosos que han llegado hasta las últimas consecuencias. Mientras las palabras de Miguel se deslizaban por la mesa como la densa neblina de la mañana, Mariana sintió que se le escapaba el aire. ¿Qué consecuencias? Una risa grave resonó desde la esquina del café, y de inmediato, todos los ojos se volvieron hacia un grupo de personas que acababa de entrar. La tensión en el aire era palpable, y a pesar de la luz y el bullicio del lugar, la sensación de peligro era innegable. Escuchen, ahora no es el momento de discutir. Su vida puede estar en riesgo, advertía Miguel, mirando inquieto hacia la puerta. Mariana y Juan Carlos intercambiaron miradas. Cada cosa que había empezado como un simple misterio ahora se descorría como un velo, revelando un mundo cada vez más sombrío. La pregunta latente que le dio la vuelta a la mente era, ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar para descubrir la verdad? Y justo en ese instante, el sonido de una silla cayendo resonó por el lugar, seguido de una risa burlona que prometía desvelar una trama mucho más profunda de lo que jamás imaginaron. ¿Podrían enfrentar lo que se avecinaba? La risa burlona retumbaba en el café como un eco sinistero mientras los rostros de Mariana y Juan Carlos se tornaban pálidos. La figura que había soltado la risa era un hombre robusto, con un sombrero oscuro que ocultaba su rostro. A su alrededor, varios otros lo acompañaban, todos con miradas desafiantes que hacían que el sistema nervioso de Mariana se activara al instante. ¿Qué les traen por aquí, amigos?, preguntó el hombre, su voz profunda y cargada de sarcasmo. La tensión en el aire era indicada por cada uno de los músculos tensos en las espaldas de Mariana y Juan Carlos. Miguel, en un intento por recuperar el control, se levantó lentamente. No es nada que les concierna. Solo una conversación privada. ¿Privada? En el café más concurrido de la ciudad, replicó el hombre, mirándolos con burla. Vamos, esto se parece más a un drama de la televisión en medio de una comedia. Su grupo de amigos se unió en una risa despreciativa que solo aumentó la incomodidad del momento. Mariana sintió como su corazón latía en un ritmo frenético. ¿Quiénes son ellos?, preguntó, acercándose más a Juan Carlos. No lo sé, pero quiero salir de aquí, respondió él, apretando su mano con fuerza. Pero el miedo aún no había hecho del todo su aparición. Era la confusión y la incertidumbre lo que más les incomodaba. Les recomiendo que escuchen lo que tiene que decir Miguel. El tono del hombre se tornó serio por un instante, antes de recuperar su mofa. A menos que prefieran un paseo por la oscuridad. Miguel miró a Mariana y Juan Carlos, casi buscando en sus ojos un rayo de esperanza o una señal de valentía. Debemos hablar, es urgente. Su legado es peligroso, y no solo por los secretos que oculta, sino por las personas a las que atrae, dijo Miguel, apurándose a hablar, como si el tiempo se estuviera acabando. ¿De qué estás hablando?, cuestionó Mariana, sintiendo que algo oscurecido comenzaba a revelarse. ¿Qué fue lo que dejó? Su pariente tenía enemigos. Enemigos de los que jamás se imaginó, continuó Miguel, intentando mantener la calma en su voz. Unos que ahora están aquí, escuchando cada palabra. Y no dudarán en hacer lo que sea necesario para obtener lo que buscan. ¿Qué quieren?, preguntó Juan Carlos,
ahora en un tono de desafío, desafiando al grupo amenazador. Pero el hombre de sombrero sonrió y reveló una serie de dentaduras blanqueadas que más bien parecían un aviso de algo siniestro en lugar de consuelo. Solo esperamos que Mariana nos ayude a aclarar ciertas cosas sobre su familia. La incomodidad de la situación se transformó en pánico. Mariana notó que las miradas se volvían contra ella, pero dentro de ese caos, una chispa de determinación encendió en su pecho. No tengo nada que ver con eso, replicó, sosteniendo la mirada del extraño con fuerza. ¿Segura? Porque hay quienes dicen lo contrario. El tono del hombre era como un veneno dulce, endulzado con mentiras. Tal vez sepas más de lo que crees, Miguel interrumpió, alzando la mano. Esto no es un juego. Si quieren respuestas, tienen que dejar en paz a Mariana y Juan Carlos. Esto no lo arreglaremos aquí. La atmósfera cambió al instante. ¿Quién dice qué hacemos? El hombre del sombrero ladeó la cabeza, su expresión mostraba que la situación se tornaba más amenazante. Justo en ese momento, el sonido de un celular vibrando interrumpió la tensión. Era el teléfono de Juan Carlos. Mirando la pantalla, su expresión se transformó de sorpresa a alarma. Es un mensaje de alguien, dice que sabe de nosotros, y que debemos irnos. Rápido. Mariana sintió que su pecho se estrechaba al escuchar esas palabras. La salida parecía más lejana que nunca. ¿Qué hacemos?, preguntó, la desesperación floreciendo en su voz. Confía en mí. Tienen que seguirme, insistió Miguel, su mirada fija en la puerta. Pero el hombre del sombrero se movió rápidamente, bloqueando su camino. Nadie sale sin que haya respuestas. Era un momento decisivo, ellos solo tenían una opción. Enfrentar el desafío y enfrentarse a la verdad que había sido esquiva, aceptarlos. Riesgos para descubrir lo que verdaderamente les aguardaba. Mariana no sabía qué camino tomar. Solo sabía que debía luchar por su vida y los secretos que la familia había guardado. Mientras las luces del café titilaban, la presión se intensificaba. La batalla entre el miedo y la determinación se manifestaba con cada segundo que pasaba. ¿Estarían listos para enfrentar la oscura historia de su linaje? ¿O prevalecería el peligro que acechaba en cada rincón? La pregunta resonó en su mente cuando el caos comenzó a desatarse. El café se llenó de ruido y caos, gritos y empujones. La atmósfera se volvía cada vez más densa, como si el aire mismo se hubiera contagiado del miedo que iba sembrando el hombre del sombrero. Mariana, en un intento por mantener la calma, respiró profundamente, pero su mente estaba en llamas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer?, se repetía como un mantra. Desgraciados, murmuró Miguel, buscando una salida que no parecía existir. Mariana, escúchame. Necesitamos irnos, ya. Sin embargo, el hombre de sombrero parecía haber anticipado sus movimientos. Con un gesto rápido, levantó la mano, y sus compañeros se alinearon frente a la puerta, como si fueran muros de piedra. Un sentimiento de desesperanza comenzó a inundar a Mariana. «Esto es una locura», gritó, intentando hacerse oír entre la confusión. La mirada de Juan Carlos se contrajo de miedo, y en su angustia, se aferró más fuerte a la mano de Mariana. «Escucha, Mariana», insistió Miguel, «hay cosas que no te han contado de tu familia. Es tiempo de que lo sepas. Están buscando algo que pertenece a tu abuelo, algo que puede poner en peligro nuestras vidas». La revelación atravesó a Mariana como un rayo. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver mi abuelo con todo esto? Cada palabra de Miguel caía como un peso sobre su pecho, aumentando la presión que ya sentía. A su alrededor, los murmullos crecían. Una mezcla de curiosidad y temor llenaba el aire. Los otros clientes del café tenían los ojos fijos en ellos, transformando la escena en un espectáculo de horror. Tu abuelo, comenzó Miguel, pero fue interrumpido por el hombre del sombrero, que se acercó, su mirada insidiosa clavándose en ella. He escuchado historias sobre esa herencia. Y esas historias comienzan y terminan contigo, Mariana. La sonrisa en su rostro era inquietante, el mensaje era claro, y en su tono había un eco de amenaza. Mariana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. No tengo nada que ver con eso, no sé de qué me hablas, se defendió, sintiendo que su voz se debilitaba.
Pero las palabras del hombre del sombrero la perseguían, como sombras alargadas que se alimentaban de su incertidumbre. Pero tú lo sabes, Mariana, insistió él, sin apartar su mirada, inclinándose un poco hacia ella. Despierta. A menos que quieras ver cómo esto se convierte en un desastre cósmico. La oscuridad de sus ojos prometía complicaciones inminentes. Basta, estalló Juan Carlos, empujándose hacia adelante, desbordando coraje ante la adversidad. No estamos aquí para jugar. Solo venimos a hablar y resolver este misterio. Déjanos ir. Pero el hombre del sombrero simplemente sonrió, esa sonrisa que parecía esconder secretos retorcidos. No se trata solo de hablar. Se trata de hacer que Mariana reconozca su parte en la historia que le han ocultado, y eso, amigo mío, no será fácil. Un estruendo en la puerta rompió la tensión por un instante, y todos miraron hacia la entrada. Un nuevo personaje, un hombre de complexión delgada y mirada aguda, apareció, y su presencia parecía cambiar la dinámica de la sala. «Detengan este circo», gritó, haciendo que todos, incluso el hombre del sombrero, se volvieran hacia él. Mariana aprovechó la distracción para retroceder un paso, dándose cuenta de que tenían una oportunidad. «Miguel, ¿qué hacemos?» Su corazón latía con fuerza, y su mente buscaba respuestas rápidas donde parecía haber solo confusión. «Confía en mí. Este hombre puede ser nuestro aliado», respondió Miguel, señalando al recién llegado. Pero justo cuando Mariana pensaba que podría haber esperanza, el hombre del sombrero volvió su atención a ella. «No te ilusiones, princesa. La verdad siempre encuentra la manera de salir, cueste lo que cueste». El miedo tomó otra forma, una sombra más oscura, porque justo en ese instante, Mariana entendió que la verdad no solo podría ser peligrosa, sino que podría cambiarlo todo. La intensidad de la situación aumentó, como si el universo estuviera a punto de revelarle un secreto que bien podría ser el fin del camino. ¿Qué nuevas revelaciones le esperaban? ¿Acaso el nuevo hombre podría ser su salvación o solo un nuevo enigma en esta peligrosa trama? Mientras el ruido del café se desvanecía y las miradas se centraban en el nuevo llegado, Mariana sintió que el destino estaba a punto de desatarse. ¿Y si todo lo que había creído sobre su familia era un engaño? ¿Qué secretos estaban realmente en juego? La tensión estaba al borde del estallido, y su corazón latía, ansioso por descubrir la verdad. La figura del nuevo hombre llenó la habitación con una energía electrizante. Era como si su sola presencia pudiera ahogar el caos y el miedo en el café, al menos por un momento. Su mirada afilada e intensa parecía escanear a todos, pero se detuvo en Mariana. «Mariana, ¿cierto? Soy Tomás, un amigo de tu abuelo». La presentación, aunque calmada, resonó como un trueno ante la tensión de la sala. «Amigo de mi abuelo», repitió Mariana, incapaz de ocultar la incredulidad en su voz. ¿Cómo podía un desconocido alegar ser amigo de alguien que había estado envolviendo su vida en un misterio tan oscuro? «Sí, por favor, escúchame. No tenemos tiempo para explicaciones largas. Lo que tienen en mente esos hombres señalando hacia el hombre del sombrero, es solo la punta del iceberg. Tu familia es parte de algo mucho más grande, y hay personas que harían cualquier cosa por impedir que la verdad salga a la luz». Mariana sentía que las palabras de Tomás caían como piedras en su pecho. Aquello era más de lo que podía manejar. ¿Qué verdad? ¿Qué es lo que están buscando realmente? En su interior, un torrente de emociones la consumía, rabia, confusión y un atisbo de esperanza. Lo que buscan es un artefacto, Mariana. Algo que tu abuelo escondió porque sabía que atraería a quienes lo codician. Es un objeto de poder que ha estado en tu familia durante generaciones, Tomás explicó, su voz cargada de urgencia. Mientras hablaba, el hombre del sombrero fruncía el ceño, su rostro enrojecía con cada palabra. La multitud en el café comenzó a murmurar, y algunos ya se habían alejado, dejando un espacio vacío entre ellos y la escena central. La gente quería saber, y entre ellos, Mariana comprendió que ya no era solo un espectador. «¿Qué hacen ellos exactamente?», preguntó, su voz subiendo un poco, temiendo la respuesta. «Lo que sea necesario para conseguirlo. Esto no es un juego, y cada segundo que pasamos aquí es un riesgo. Te están vigilando más de lo que crees.
Necesitamos salir y encontrar a tu abuelo antes de que sea demasiado tarde, Tomás instó, alzando la voz por encima del ruido que regresaba a la sala. La urgencia en su mirada era palpable. Salir. Pero están bloqueando la salida. Mariana se dio cuenta de que el hombre del sombrero se movía lentamente hacia ella, sus intenciones cada vez más amenazantes. Distracción, tienes que hacer algo que atraiga su atención. Mientras tanto, yo me encargaré de liberarte, sugirió Miguel, su tono firme a pesar del pánico en su mirada. Mariana asintió, aunque no sabía si estaba preparada para correr el riesgo. Con cada paso que daba hacia el peligro, su corazón palpitaba más rápido, impulsándola a la acción. «Oigan», gritó. Todos giraron su mirada hacia ella, y Mariana sintió que había encendido una llama en un cuarto oscuro. «¿Por qué están aquí? ¿Qué es lo que quieren realmente?». Aunque su voz temblaba, la determinación comenzaba a florecer en su interior. Tal vez, solo tal vez, si proponía un desafío, podría conseguir que el hombre del sombrero se distrajera. «Silencio», rugió el hombre del sombrero, pero Mariana no se detuvo. «No puedes seguir dándonos miedo para obtener lo que deseas. Soy más fuerte de lo que crees». Un murmullo de aprobación recorrió a los otros clientes. El hombre del sombrero frunció el ceño, mirándola con furia, pero Mariana sentía como la emoción la empujaba. Respiró hondo. Pero antes de que pudiera continuar, el hombre del sombrero levantó su mano, y Mariana sintió que su corazón se detenía. ¿Había realmente arriesgado su vida de esta forma? En ese instante, se dio cuenta que todo se volvía más inminente, la verdad, el miedo, la familia, era ahora o nunca, y entonces, con un movimiento rápido e inesperado, Tomás se lanzó hacia la puerta, logrando abrir un pequeño camino entre los protectores del sombrero, gritando, «¡Corre!». Mariana se quedó atónita, sintiendo que el piso se desvanecía bajo sus pies y su corazón se aceleraba ante la posibilidad de una fuga. Lograrían escapar. El hombre del sombrero empezó a moverse para seguir a Tomás, mientras Miguel gritaba, «Mariana, ahora». Ella se lanzó hacia la salida, el sudor frío recorriendo su frente, sin saber cuál sería su destino. ¿Podrían realmente escapar? ¿O se precipitaría hacia un abismo del que no podría regresar? La incertidumbre aumentaba con cada paso que daba. El futuro era una encrucijada de decisiones, y Mariana no tenía idea de qué secretos o peligros se desatarían justo detrás de la puerta. La búsqueda por su verdad apenas comenzaba. Mariana y Juan Carlos corrieron sin mirar atrás, sus pies golpeando el pavimento mientras el eco de las risas burlonas se desvanecía detrás de ellos. La adrenalina los impulsaba, pero el miedo latente parecía seguirles los pasos. El aire frío de la noche les golpeaba la cara, y cada respiración estaba cargada de la promesa de un nuevo comienzo o de un final trágico. ¿A dónde vamos?, preguntó Mariana, sintiendo que su corazón se aceleraba con cada palabra. «No lo sé, pero tenemos que salir de aquí», respondió Juan Carlos, entre jadeos. Alcanzaron una esquina oscura y se detuvieron un momento para recuperar el aliento. «¿Qué fue todo eso?», murmuró Mariana, tratando de procesar la situación. «Un juego peligroso», contestó Juan Carlos, su mirada intensa. «Pero tenemos que averiguar qué sucede con tu familia y ese artefacto». Mariana sintió como el peso de sus palabras la aplastaba. La revelación de Tomás resonaba en su mente. Su abuelo había dejado un legado que podría cambiar su vida para siempre. «¿Por qué no nos lo dijo antes?», preguntó. La frustración burbujeaba en su pecho. Quizás lo temía. Quizás no pensó que llegaríamos a esto, dijo Juan Carlos, aferrando su mano con firmeza. Pero ahora que sabemos, no podemos quedarnos parados. Mariana se sacudió, liberándose de la niebla de incertidumbre. Tienes razón. Debemos encontrar esa información, y si hay un artefacto, averiguar dónde está. Decidieron buscar un lugar seguro donde planear su siguiente paso. Un pequeño café que siempre habían disfrutado quedó a la vista. Al entrar, el ambiente era cálido y acogedor, un refugio temporal de la tormenta que amenazaba afuera. Se sentaron en una esquina y pidieron café, esperando que la calma les permitiera pensar. «Mira», comenzó Juan Carlos, «tenemos que trabajar juntos. Esta conexión entre nuestras familias no puede ser solo una coincidencia.
Tal vez haya respuestas en nuestra historia compartida. Mariana asintió, sintiendo un hilo de esperanza. La idea de desenterrar su pasado no solo era aterradora, sino liberadora. Quizás podamos hablar con los demás miembros de mi familia, o tal vez buscar en registros públicos, sugirió, apuntando hacia el misterio que podía ofrecerles más de lo que imaginaban. Mientras conversaban sobre su próxima movida, el sonido de un mensaje llegó a sus teléfonos. Juan Carlos miró la pantalla y su expresión se tornó tensa. Es de Tomás. Dice que tenemos que reunirnos con él de inmediato. ¿Ha encontrado más información? ¿Dónde?, preguntó Mariana, sintiéndose un poco más aliviada. En la casa de tu abuelo. Dice que hay documentos que pueden ayudarnos, contestó Juan Carlos, y la fuerza de la urgencia en su voz hizo que el corazón de Mariana latiera más rápido. Pero es peligroso, titubeó ella. ¿Y si esos hombres del café nos siguen? Si no lo hacemos, nunca sabremos la verdad, insistió él. En sus ojos, vio la determinación que la encendió también. Justo cuando decidían salir, el ambiente del café cambió. La puerta se abrió de golpe, y un grupo de hombres entró, con miradas que parecían cazar. El miedo llenó la habitación, pero Mariana no se dejó llevar. Salgamos ahora, dijo, su voz firme. Juan Carlos la siguió, sintiendo cómo la adrenalina crecía. Por la salida trasera del café, corrieron hacia la oscuridad de la calle, sintiendo que el destino los empujaba más allá de su voluntad. La noche se convirtió en un laberinto lleno de susurros y sombras mientras se dirigían a la antigua casa de su abuelo. Cada paso resonaba en el suelo, pero el ruido de su pisar también era un eco de su valentía. Estamos cerca, dijo Juan Carlos, sintiendo la emoción arder en su pecho. Al llegar, la casa estaba cubierta de bruma, como si los recuerdos perdidos estuvieran esperando. Entraron con precaución, el aire estaba cargado de polvo y el viento soplaba desde las ventanas como un susurro de tiempos pasados. Tomás los estaba esperando en la antigua sala. Gracias por venir. Tenemos poco tiempo, dijo, su mirada nadando entre el temor y la urgencia. ¿Qué hemos encontrado?, preguntó Mariana. Documentos que revelan más de lo que imaginas, dijo Tomás, abriendo una caja llena de cartas y fotografías. Esto conecta tu familia con otras que no conocías. Pero también trae un mensaje para aquellos que persiguen el legado. Con manos temblorosas, Mariana tomó uno de los documentos, y al leerlo, sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Había más revelaciones de las que había estado lista, pero también había una oportunidad de construir un futuro nuevo para ella y Diego. Mariana, dijo Juan Carlos, tomando su mano. Esto puede ser nuestro salvoconducto para cambiar nuestro destino, pero necesitamos ser cuidadosos. Ella respiró profundamente, sintiendo la conexión entre su pasado y su futuro. Lo que sea que se interponga en nuestro camino, lo enfrentaremos juntos, dijo con firmeza. Mientras las sombras danzaban alrededor de ellos, su decisión se afirmaba. Eran la fuerza de sus historias entrelazadas. Y aunque el camino que se avecinaba podría ser peligroso, estaban listos para enfrentarlo. Juntos, desenterrarían su verdad, y quizás, solo quizás, encontrarían la redención que sus corazones buscaban a través de una conexión familiar inesperada. Así concluyó su tormentosa odisea, pero cada salida traía consigo nuevas posibilidades y peligros, llamadas a seguir un camino que apenas estaban por descubrir. No esperes ni un segundo más. Necesitas suscribirte ahora. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo, te lo agradeceré. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Tu apoyo es crucial para seguir adelante con estas historias.